Hola queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les saluda el Padre Byron. Tenemos el día de hoy una clase más. Estamos en el apartado de escatología. Nos encontramos ya en la clase número 3. El día de hoy vamos a hablar acerca de la muerte y el juicio particular. Para hacerlo convenientemente vamos a entregar este momento de estudio, de reflexión, de profundización al Señor. Pedimos al Espíritu Santo que nos acompañe, que la Santísima Virgen María nos ayude a suplicar para que venga Él y nos ilumine y nos ayude. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hacemos un momento de silencio y rezamos un Ave María. Ven Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bien. Todos los hombres han de morir. El Salmo 89, versículo 49 nos dice: ¿Quién es el hombre que viva y no haya de conocer la muerte? La carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 14, también nos dice: no tenemos aquí una ciudad permanente, haciendo alusión a que esto es temporal y tenemos luego ya un hogar, una ciudad en el cielo. San Jerónimo, San Agustín hablan de esta realidad abiertamente y los citamos porque ellos son conocedores profundos de la Sagrada Escritura. Todo lo que ellos hablan tiene base justamente en sus estudios bíblicos. Hay comentarios muy extensos, muy largos, elevados y profundos de estos grandes hombres al respecto de la Sagrada Escritura. En la epístola número 108 de San Jerónimo encontramos lo siguiente: lo mismo muere el justo y el impío, el bueno y el malo, el limpio y el sucio, el que ofrece sacrificios y el que no los ofrece. La misma suerte corre el bueno que el que peca, el que jura lo mismo que el que teme el juramento. San Agustín, en Ciudad de Dios, nos dice: no es otra cosa el tiempo de esta vida, sino una carrera hacia la muerte. Dentro de el conocimiento del cristianismo primitivo, pues esto era una realidad. Vamos a morir. Pero desde la visión cristiana, la muerte adquiere un sentido muy distinto de cualquier otra visión que no tenga como Dios al Dios del Antiguo Testamento, al Dios del Nuevo Testamento, al Dios de Jesucristo. El magisterio, interpretando la Sagrada Escritura y la tradición, nos dice lo siguiente. Primero, la muerte consiste en la separación del alma y del cuerpo. Eso también lo encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a tocar algunos numerales un poco más adelante. Segundo, se rechaza negar la inmortalidad del alma y afirmar la aniquilación completa del hombre en el momento de la muerte. Es decir, que uno muere y ahí como que cesa su existencia y tiene que esperar hasta el último día para que retorne otra vez a la vida. La Iglesia Católica entiende claramente que tenemos un alma inmortal. También encontramos esto en el segundo capítulo del libro de la sabiduría. Dios nos ha creado para siempre con un alma inmortal. El problema con los hermanos protestantes es que ellos no aceptan, por ejemplo, el libro de la sabiduría. Lo toman como un libro no canónico. Por eso muchos de ellos piensan que después de la muerte uno deja de
existir por un lapso de tiempo. Y esto evidentemente no cuadra con el testimonio bíblico. Jesucristo llega a decir que Dios es un Dios de vivos y no de muertos, y menciona a Abraham, a Isaac y a Jacob. Si fuese solamente una especie de temporal eliminación o suspensión de nuestra existencia, pues no cabría que Jesucristo haya dicho que Dios es un Dios de vivos y menciona a personas que han muerto sin que aún haya llegado el juicio final. Tercero, la muerte es el término definitivo de la única vida en esta tierra. Es también el final de la peregrinación terrena y después no cabe una ulterior decisión que afecte a nuestro destino definitivo. Un término definitivo la muerte, de una única vida. Eso también es importante porque algunos católicos hasta andan creyendo en la reencarnación. He preguntado a grupos de personas grandes y de entre ellas hay quienes piensan que es compatible la reencarnación con el cristianismo. Evidentemente eso no tiene por ningún lado un punto de conexión. Por ello, cabe afirmar dogmáticamente y claramente que tenemos una sola vida en la tierra y después de esa vida no hay otra aquí mismo. Después de esta muerte ya no cabe una decisión. Uno muere con la última decisión que tuvo mientras estuvo aquí vivo en esta tierra. Y con esa última decisión el Señor va a juzgar a la persona. Y la persona misma pues va a querer según esa decisión última que ha tenido y que se ha prolongado luego en la eternidad. Porque en la eternidad ya no hay tiempo para cambiar decisiones. Uno vive de una forma perfecta en la voluntad según la decisión que haya tomado. Esa decisión se vuelve entonces definitiva. Por esta misma razón, por ejemplo, los demonios no pueden retractarse, no pueden tomar otra decisión, no pueden decir me arrepiento, porque no tienen tiempo para aquello, ya que están en un eterno presente en la decisión que tomaron para siempre. Por ello, luego viene un destino definitivo, pero para este destino definitivo se requiere un juicio particular. Circunstancias culturales actuales al respecto de la muerte. Vivir como si la muerte no existiera. Ha llegado a ser tabú, algo inoportuno, que debe desterrarse de la vida social y del campo de la conciencia. No queremos hablar de la muerte, no queremos reflexionar sobre ella. Pensar en que me voy a morir, no. Pensar en que ya estoy anciano y que prontamente ya partiré de este mundo, prefiero no hacerlo. Hablar de la muerte de un familiar, oh no, qué horror. Es un tema muy delicado, no hablemos de aquello. Que murió tu hija, no, eso me trae muchísimo dolor. No es posible que haya sucedido esto. ¿Por qué pasó esto? Tuve que primero haber muerto yo. No es bueno que mi hija haya muerto antes que yo. ¡Cuánto dolor! Y entonces la persona al tratar el tema de la muerte, pues se vuelve un poco esquiva. La sociedad, prácticamente todos, ¿no? Pero el cristiano de verdad ha aprendido a asimilar, a tocar la muerte, a tratarla de una forma tan distinta, porque ahora la muerte misma se ha vuelto inclusive hasta dulce, una amiga, con la cual pues sencillamente pasamos de esta vida terrena a una definitiva espiritual celestial. Olvidarse de la muerte supone dos cosas. Primero, no prepararse convenientemente para ella. Como no pienso en que voy a morir, vivo como si nunca lo fuese a hacer y entonces no hay esta conciencia de hacia dónde me dirijo. Ya lo dice también el Antiguo Testamento, el libro de los Proverbios, piensa en tus días postreros y no pecarás. Segundo, prestarle un pésimo servicio a la vida terrena. La postura que se tome ante la muerte implica la que se tome ante la vida. Pues sí, si me olvido de la muerte, sencillamente no le rindo a la vida actual. En cambio, cuando uno piensa en la muerte,
aprende a vivir mejor. Por ejemplo, decir al final, sentirme orgulloso de la persona que logré hacer. Si soy padre de familia, si soy abuelo, pensar y decir, tengo historias gratas, santas, heroicas, nobles o sencillas, pero buenas y correctas que contar a mis hijos, a mis nietos o a mis bisnietos. Y sobre todo delante de Dios, la conciencia de haber corrido bien la carrera, la conciencia de haber luchado, de haberme consumido como una velita, todo por el Señor. Entonces, olvidarse de la muerte supone no prepararse para ella y no vivir bien la vida actual. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1008 nos dice: la muerte es consecuencia del pecado. Aunque el hombre poseyera una naturaleza mortal, Dios lo destinaba a no morir. Por tanto, la muerte fue contraria a los designios de Dios Creador y entró en el mundo como consecuencia del pecado. Está claro esto. Sin pecado, el hombre no debía haber muerto. Por lo menos, eso se concibe en el sentido que nosotros conocemos la muerte. Se puede hablar, en cambio, sí de una experiencia de salir de este mundo. Esto lo especulan algunos teólogos, de salir de este mundo, pero sin que la muerte suponga algo lamentable, algo feo, sino más bien como una corona, algo inclusive hasta deseable. Ah, qué bueno, ya llega el momento de mi muerte. Luego, hay algunos teólogos que especulan al respecto de cómo hubiese sido el ser humano si es que no hubiese pecado. Es algo que sencillamente no lo sabemos. Lo que sí reconocemos es que como haya sido o como pudo haber sido la existencia humana sin el pecado y sin la muerte, es que el Señor debía redimirnos todavía. Porque una cosa es crearnos buenos, perfectos y que no pequemos, y otra cosa es darnos una salvación, una redención definitiva. Porque hay dos formas de salvar o de redimir. La una es sacando de la muerte al pecador, que es lo que hace actualmente el Señor con nosotros. Y la segunda forma de redimir o de salvar es en cambio prevenir de manera definitiva que uno caiga en las garras del pecado, o también digamos de la muerte en ese sentido tan lamentable, duro, feo, dramático que actualmente lo experimentamos. Entonces, el Señor, ya sea que el ser humano hubiese pecado o no, debía redimirlo. Si ahora con el pecado nuestro, sacándonos del mal, sin el pecado, como sucedió con la Santísima Virgen María, previniéndonos, salvándonos definitivamente de caer en él. Esto se conecta profundamente con el misterio, la enseñanza del pecado original. En la carta a los Romanos, en el capítulo 5, versículos 12, encontramos: como por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, que este pecado, ya que se transmite el pecado original a través de la generación, da, hiriendo a la naturaleza humana, esta lamentable experiencia de la muerte. ¿Cómo hubiese sido sin el pecado? Repito, no lo sabemos. Algunos dicen que quizá sí moríamos, pero no de la forma actual, presente, como la experimentamos, como he dicho, con ese temor, con ese lamento, como si fuera algo dramático. Otros hablan en cambio de una especie de dormición solamente, y hasta han llegado a decir como de una especie de ascensión, ¿no? O de asunción, que lleva a la persona que ya ha terminado su ciclo aquí en esta vida hasta el cielo. Bueno, son solamente especulaciones. En la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 54, encontramos: la muerte ha sido absorbida por una victoria. Última consecuencia de esa victoria es la resurrección final.
gracias a la resurrección, hemos vencido a la muerte. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Pero esa victoria ya ha sido alcanzada por Cristo. Primero, resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte ya no tendrá dominio sobre él, según nos dice la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 9. Ya no muere. Cristo, entonces, sabemos que es la garantía de la resurrección, que hay una vida después de la muerte. Segundo, Cristo ha resucitado de entre los muertos y ha venido a ser como la primicia de los difuntos. Eso lo encontramos en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 20. Es decir, que Él ya no muere, pero también Él es el primero de los difuntos que ha resucitado. Entonces, si es el primero, también nosotros somos los siguientes. Esa victoria se ha realizado también en nosotros. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando nos dio una nueva vida. Así lo cantamos o lo rezamos en la Santa Eucaristía en el prefacio pascual número 1. Gracias al Señor hemos entonces alcanzado esa victoria, esa resurrección. Algunas conclusiones al respecto de la muerte. Es natural un cierto temor ante la muerte, pero saber que la muerte es dejar este cuerpo para ir a morar cerca del Señor y la fe en la resurrección hacen que la esperemos con alegría. Temor natural, pero la fe en la resurrección, el estar cerca del Señor, nos da alegría. Así también lo menciona José María Escrivá en su libro Es Cristo que pasa. Además, vivir de cara a la muerte supone, primero, ser conscientes de la brevedad de la vida. Hay que aprovechar el tiempo presente. Algún santo decía, el único bien que tenemos es el tiempo. Hay que aprovecharlo. Valorar los sucesos de la vida con ojos de eternidad. Como es breve, me preparo también para el cielo. Aprovechar el tiempo para ser ricos ante Dios. Eso también lo podemos confrontar con esta parábola de San Lucas en el capítulo 12, versículo 21, o esta historia donde este hombre quiere construir sus graneros y guardar ahí todo, y no sabe que ese mismo día tenía que dar cuentas a Dios. Entonces el Señor dice, ¿de qué le sirve a uno hacerse rico para sí mismo si no se hace rico para Dios? Aprovechar el tiempo presente. Vivir vigilantes y con optimismo cristiano. Estamos siempre como en la expectativa de que puede pasar que hoy es mi último día. Soy vigilante. Que el Señor nos encuentre bien confesados, también decían nuestros antiguos, ¿no? Y con optimismo cristiano. Yo espero en el Señor. Y qué alegría si es que llegase también el día de la muerte. Teresita del Niño Jesús, Santa Teresa de Ávila, que hablan claramente al respecto. Santa Catalina de Siena. Esta segunda mencionada, Santa Teresa de Ávila, tiene un poema que dice, me muero porque no me muero. Y tanta alta vida espero que me muero porque no muero. Está esperando, ya quisiera morirme y como no me muero me estoy muriendo porque no me muero, ¿no? Pedir la gracia de la perseverancia final. Pero eso sí, esto se obtiene, me refiero a este deseo de la muerte, por una vivencia tan profunda con el Señor que Él mismo pone el deseo en nosotros de ya entrar en una relación por fin perfecta y definitiva con Él en la eternidad. No nace solamente de una ideología, de un pensamiento bonito, ya a ver, porque todos lo dicen, yo también voy a decir que me quiero morir para ir al cielo. No, es una experiencia profunda, afectiva, que mueve a la persona a ya encontrarse con el amado de su alma. Y por ello se pide esa perseverancia hasta el último suspiro. El juicio particular. Entremos un poco más al respecto de este punto. Después de la muerte, entonces, viene el juicio particular. Por eso esta conexión. Así como hablábamos de la resurrección con el juicio universal o el juicio
último, ahora la muerte con el juicio particular. La existencia del juicio particular es una verdad directamente relacionada con verdades definidas por el magisterio. Inmortalidad del alma, por ejemplo, existencia del cielo, infierno y purgatorio ya antes del juicio final. Entonces se deduce de manera lógica dogmática que así como hay una inmortalidad del alma y hay este destino definitivo del cielo o del infierno y también la purificación para el cielo del purgatorio, antes del juicio final, entonces tiene que haber un juicio particular con el que la persona pues entra en esta experiencia definitiva, ¿no?, de salvación o de condenación. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1022 nos dice: cada hombre después de morir recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular. Eso está basado en documentos eclesiales. Remite a los concilios segundo de Lyon, de Florencia, el de Trento y en la Constitución Benedictus Deus de Benedicto XII. Esto también es importante tenerlo presente. Actualmente he escuchado a algunos sacerdotes hablando de una forma tan lamentable, ¿no?, de que no hay un juicio particular, sino que hay una experiencia de infierno o de cielo y que ahí todavía uno tiene el chance o la oportunidad de salir del infierno. Entonces digamos que yo estoy condenado, tendría que condenarme, me merezco la condenación y estoy experimentando infierno, pero como aún no llega el juicio último, entonces ellos dicen, aún podemos orar por las almas que están en el infierno, para que las podamos todavía salvar con nuestras oraciones. Uy, uy, uy. Eso contradice totalmente la lógica teológica, la doctrina de la Iglesia. Alusiones al juicio particular en el Antiguo Testamento. Ejemplo. En el libro de Eclesiástico, también llamado Siráside, capítulo 11, versículo 26, encontramos que es fácil al Señor el día de la muerte pagar a cada uno según su proceder. Es decir, en el día de la muerte ya pagar según su proceder. Hace alusión a un juicio particular. En el Nuevo Testamento está establecido que los hombres mueren una sola vez y luego el juicio. En la carta a los Hebreos encontramos esto en el capítulo 9, versículo 27. Mas, todos los pasajes que suponen o hacen referencia a una retribución inmediata después de la muerte. Ejemplo, el buen ladrón. Jesús le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué significaría esto? Pues que hay una retribución inmediata, es decir, un juicio, una determinación inmediata. También la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro. Después de la muerte ya viene este juicio con el cual pues hay una ya definitiva eternidad para el alma. San Agustín, al respecto del juicio particular, en De Anima et Eius Origine, dice lo siguiente: las almas son juzgadas inmediatamente después de su salida de los cuerpos. ¿Quién puede, en contra del Evangelio, cegar su mente con tanta obstinación que no entienda esta verdad o no la vea expuesta en el pasaje de aquel pobre que fue llevado al seno de Abraham después de su muerte y de aquel rico que es cruelmente atormentado en el infierno? ¿Se entiende? Esto en la reflexión de la iglesia primitiva también era algo clarísimo. Después de la muerte, pues entonces, un juicio definitivo, particular, personal. San Jerónimo, en el comentario al libro de Joel, nos dice también: por día del Señor, ya que Joel habla al respecto, en los capítulos 1, 2 y 3 de Joel se menciona mucho el día del Señor. Por día del Señor se entiende el día del juicio o el día en que parte cada cual de su cuerpo. También Jerónimo lo tiene claro. El día del Señor se puede entender, se corresponden o juicio particular o muerte,
sencillamente. Porque lo que ha de acontecer a todos en el día del juicio, eso mismo se cumple en cada uno el día de la muerte. Está conectado, está relacionado. No como dicen algunos, uno muere y luego tiene que esperar hasta que llegue el fin del mundo y luego recién venga el juicio. O como dicen estos otros que he mencionado, que uno muere y luego experimenta lo que debería sufrir o lo que debería gozar, pero que todavía no es definitivo. Uno todavía puede orar, sacarlos del infierno y cosas sin sentido. Se discute si se tratará de un autojuicio o más bien de un diálogo entre el alma y Jesús. En cualquier caso, Dios iluminará el alma, ella será más consciente de su vida y conocerá la sentencia definitiva, que en conclusión es el juicio de Dios. Es decir, algunos jalan más de que yo mismo voy a juzgarme, el Señor es incapaz de juzgarme, entre comillas, ¿no? No, Él quiere salvarme, entonces yo mismo voy a decir con mis propios pies, voy a caminar, yo mismo tendré la clarividencia y diré, y me dirigiré, me iré al infierno y me dirigiré hacia Él. Otros en cambio dicen, no, es realmente Dios el que juzga, le pregunta al alma, por ejemplo, abriendo los dos libros, el de la vida y el de la Biblia, pues a ver, ¿se parecen? ¿Viviste esto? ¿Viviste esto otro? El hombre contesta como una especie de también defensa de alguna manera y luego haciéndole entrar en razón al ser humano de su juicio, de su estado definitivo que viene, entonces ya, muy bien, tienes que irte hacia allá o hacia acá. ¿Se entiende? Pero en definitiva, es Dios mismo el que está juzgando, ya sea que el ser humano entienda, se ilumina, ¿no? ¿Pero por qué? Porque Dios pone la conciencia, la claridad, la verdad de su vida y también de su destino último para que Él mismo entienda. No es que Él va a decir, no es injusto, no, más bien dice, me lo merezco, es que me lo merezco, tengo claridad en esto. Y el Señor mismo determina, pues los dos sabemos qué es lo que tú has decidido para siempre. Con tu vida en la tierra, evidentemente, con tus méritos, con tu vivencia de Dios, o si no conociste a Dios, con tu vivencia del bien, de la bondad, de la gracia, de alguna manera también presente allí, ayudando, colaborando para que te salves. Cada uno entonces también es el autor de sus decisiones, las cuales luego se presentan ante Dios y éstas serán juzgadas por Él. A la tarde te examinarán en el amor, dice San Juan de la Cruz, también en sus obras. Lo mismo lo cita el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1022. En el libro Camino de San José María Escrivá de Balaguer dice también, ¿no brilla en tu alma el deseo de que tu Padre Dios se ponga contento cuando te tenga que juzgar? Qué bonito, ¿no? Llegar al día del juicio y decir, quiero que me juzgue. Claro, eso aquí suena quizá un poco orgulloso, ¿no? Pero hay que también reconocer las cosas buenas que uno ha hecho, ¿no? Y decir, el Señor va a ver todas las cosas buenas que he hecho y se va a alegrar conmigo. Porque aun cuando tuve mérito, este deseo de realizar esta obra buena también ha sido fruto de la gracia de Dios en mí. Entonces, Dios se va a alegrar de la obra realizada en su Hijo. Señor, quiero alegrarme contigo por todo el bien que he podido hacer. Evidentemente, también habrá un dolor por todo el mal que hicimos, por todo el mal que ocasionamos. Bien, queridos hermanos, entonces hemos llegado ya al final de esta clase. Sencillamente permítanme darles ahora la bendición y estamos al pendiente de la siguiente que viene próximamente. Permítanme entonces que les imparta esta bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta pronto.